Amigos de Videos Mundo, noticias al minuto de Estados Unidos. Informarles que el presidente Donald Trump ha indultado, es decir, ha concedido el perdón presidencial a Joe Arpaio, es decir, que no irá a la cárcel este ex sheriff que administraba diferentes cárceles en Estados Unidos y prácticamente imponía regímenes inhumanos. Incluso, según los reportes, era un racista que mandaba a encarcelar a inmigrantes hispanos. A continuación, rápidamente veamos cómo la prensa, la cadena CNN en este caso, ha reportado esta noticia de último momento, la polémica en torno al perdón presidencial de Donald Trump hacia Joe Arpaio, el ex sheriff. Buenas noches, señoras y señores. Interrumpimos nuestra programación que está conmocionando sobre todo a la comunidad hispana de los Estados Unidos. El presidente Trump ha indultado prácticamente hace minutos al ex sheriff Joe Arpaio. Conexión con Washington, D.C., Juan Carlos López. Adelante, buenas noches. Camilo, buenas noches. Y normalmente los viernes en la noche las Casas Blancas y demócratas y republicanas sueltan noticias que quieren que pasen desapercibidas. Esta noche, dos noticias de gran envergadura en medio de un huracán de categoría 4 que amenaza a Texas. Pero en este caso es la decisión del presidente de darle un indulto a Joe Arpaio, el ex alguacil del condado de Maricopa, quien fue condenado por desacato a una orden de un juez. ¿Y cuál había sido esa orden de un juez? Le había ordenado dejar de detener a personas por lo que se había determinado era perfilamiento racial, es decir, detener a personas en la calle a hacer revisiones a vehículos simplemente por su apariencia física, por ser latinos, por ser hispanos. El juez desobedeció esa orden y fue condenado. En octubre iba a ser sentenciado y el presidente ya había dicho en un acto de campaña esta semana en Phoenix que no tenía por qué preocuparse, pues ya ha tomado la decisión. La Constitución le da al presidente de Estados Unidos amplios poderes para indultar, conmutar penas, cambiar sentencias, y en este caso ha dicho en un comunicado la Casa Blanca que después de 50 años de servicio a los Estados Unidos, Joe Arpaio es un buen candidato para recibir el indulto presidencial. Una noticia que por supuesto toma a muchos, no por sorpresa porque el presidente había dado indicaciones de hacerlo, pero sí genera una nueva tormenta política, porque Joe Arpaio no solo fue condenado por desacato, sino que hay que tener en cuenta que fue uno de los impulsores del movimiento que ponía en duda que el presidente Obama había nacido en los Estados Unidos, dijo tener investigadores trabajando el tema, uno de los muchos en los que se identificó con Donald Trump. En medio de las tensiones raciales, en medio de las tensiones por la forma en que el presidente equiparó a supremacistas blancos con manifestantes que rechazaban ese mensaje, pues llega esta nueva decisión que el presidente había anunciado, que es decisión de la Casa Blanca, pero que seguramente, Camilo, generará un debate mayor. El presidente había dicho en Fox News, la cadena de los conservadores, que los conservadores habitualmente ven en los Estados Unidos, que Arpaio es un patriota americano. Esa fue la frase que usó. Juan Carlos, me gustaría que de alguna manera trazásemos el perfil de este señor que se considera, la comunidad hispana sobre todo lo considera el alguacil más duro del oeste de Estados Unidos, un hombre que tiene una obsesión racista contra los inmigrantes estadounidenses. Este no es el primer tropezón de Arpaio, es una persona muy impopular en algunas zonas del país. Pues fue alguacil y tal vez para nuestros televidentes esto genere sorpresa, pero hay partes de Estados Unidos donde el alguacil, el sheriff o el equivalente al jefe de policía es elegido por voto. Arpaio estuvo al frente del condado de Maricopa de la policía de 1993 a 2017. Parte de su línea de mano dura fue, por ejemplo, construyó una cárcel que consistía de carpas en medio del calor de Arizona, que puede llegar a los 50 grados centígrados. Decidió que los presos, a quienes tenía por cargos de inmigración, que no son de la competencia de las autoridades locales, los uniformaba de rosa, uniforme rosa, calzoncillo rosa, medias rosa. En la comida hemos estado reportando, por ejemplo, decidió que solo les daba desayuno y cena, no les daba el almuerzo y no daba sal y pimienta para ahorrar dinero, y decía que él era el alguacil más duro de Estados Unidos y que él hacía cumplir la ley. Muchas investigaciones, muchas denuncias, la única que prosperó fue esta, en donde no es condenado por lo que hacían sus alguaciles, sino porque después de recibir la orden de suspender esos operativos, en donde los policías
tenían la libertad de detener a quien les pareciera simplemente por su apariencia física, por desobedecer el suspender ese programa, es que un juez determina que es culpable, y por eso Arpaio, quien perdió la última elección, iba a ser sentenciado en octubre. Pero Arpaio y Trump son cercanos. Arpaio respaldó a Trump cuando lanzó su candidatura, se identifican y tienen dentro de esa base republicana, Camilo, son vistos como figuras importantes. Y hay que destacar, no es la única noticia que sale de la Casa Blanca esta noche. También esta misma noche el presidente le envió al Pentágono la orden en la que deroga la decisión del presidente Obama de permitir que las personas transgénero puedan servir de manera abierta en las fuerzas militares. Eso también salió esta noche, en donde dice que no se tuvo en cuenta las necesidades de las fuerzas militares, algo que expertos han desestimado y han dicho que esto simplemente es una decisión personal del presidente. Pero tercero, Sebastián Gorka, un asesor del presidente que ha sido relacionado con grupos extremistas, con grupos radicales, renunció esta noche. Otra noticia que sale de la Casa Blanca, y todo esto en el marco de una emergencia nacional, de una tragedia que se anticipa puede ocurrir en Texas, que está enfrentando el gobierno, y destacan algunos analistas que el presidente Trump, estamos hablando con Juan Carlos López, corresponsal en jefe de CNN en Washington. Se ha enrarecido la comunicación, se ha complicado, hemos perdido comunicación con Washington. Juan Carlos estaba explicando justamente que el presidente Trump está en estos momentos en Camp David, que es el retiro en el que tradicionalmente los mandatarios se van a pasar el fin de semana a descansar en Maryland, y en Washington ha quedado el vicepresidente Pence. A esta hora algunos analistas empiezan a poner el acento informativo en ese detalle. Algunos sostienen que el presidente debió haberse quedado en Washington a coordinar los trabajos para enfrentar al monstruo, al huracán monstruoso de Harvey, que ya es categoría 4, que tiene más de 200 kilómetros por hora, viento sostenido a más de 200 kilómetros por hora, que está propiciando inundaciones que califican que pueden llegar a ser de históricas, marejadas de hasta 12 pies de altura, más de 4 metros de altura, y ya empiezan a oírse las críticas de la gente que dice que el presidente tenía que estar en Washington atendiendo a esta emergencia nacional en la que está en peligro millones de personas, la vida de millones de personas en toda la costa oeste del Golfo de México. Pero el presidente ha decidido irse a Camp David, a Maryland, y cuando fue a abordar el helicóptero presidencial, un reportero le preguntó qué le deseaba, algún mensaje para la gente en Texas, que están pasando probablemente la peor noche de sus vidas, y el presidente dijo: buena suerte a todos, buena suerte a todos. Esa es la traducción aproximada. Juan Carlos López, muchísimas gracias si me estás escuchando. Conecto ahora con Oregon. Valeria Fernández, reacciones, ¿cómo ha sido recibida esta noticia del indulto al ex sheriff Arpaio? Adelante, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Bueno, el descontento es notorio, especialmente entre las organizaciones proinmigrantes en el estado de Arizona, que han luchado por más de 10 años contra, esta larga saga del ex sheriff del condado Maricopa por lo que era discriminación, el perfil racial, y que tuvo su desenlace en un juicio criminal en el cual él fue hallado culpable por desacatar las órdenes de un juez federal, quien le prohibió continuar realizando detenciones de inmigrantes sin ningún otro motivo más que su estatus migratorio. Y esto, es el indulto que acaba de darle el presidente Trump. Lo que me acaban de decir, platicando con ellos telefónicamente, es que sienten que de esta manera el presidente Trump está avalando la política discriminatoria hacia los inmigrantes, que está avalando una política racista que fue enarbolada por el sheriff del condado Maricopa. Hay que destacar, porque muchas personas de la audiencia probablemente no lo saben, que el sheriff perdió las elecciones este año pasado, que ha sido reemplazado por un nuevo sheriff, y que en parte mucho esto tuvo que ver con el descontexto que había en la comunidad en general, no solamente los latinos, sino los republicanos, por el elevado costo de las demandas en las que incurrió, que sobrepasaban los $100 millones en todo este caso que empezó en el 2007. Y empezó, Camilo, por lo que fueron las detenciones de personas que iban conduciendo vehículos únicamente por su aspecto físico, y que en muchos casos no se trataba de inmigrantes indocumentados, sino de ciudadanos estadounidenses que estaban aquí en el país ilegalmente. Valeria Fernández, en Oregon también Valeria, estamos perdiéndote. Valeria estaba contando justamente cómo este señor mandaba a detener a personas que físicamente parecían hispanos, y hubo ocasiones en que detenía a hispanos que eran inmigrantes perfectamente legales, pero hacía un perfil racial, cosa que es absolutamente ilegal,
muy discriminatoria, muy mal mirada en este país, y los mandaba a la cárcel porque parecían hispanos. La noticia hasta ahora, la repito, Joe Arpaio, 85 años, furibundo seguidor del presidente Trump, ha sido indultado por el presidente Trump. Si Trump no lo hubiera indultado, este hombre en septiembre próximo a lo mejor le hubiesen caído 6 meses de cárcel por desacato a un juez federal. En octubre 5 era la sentencia. Ahora retomamos nuestra programación habitual en esta noche de tormenta en Miami y de grandes tormentas en Texas. Ya volvemos. Camilo es patrocinado por Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. Y prácticamente imponía regímenes inhumanos. Incluso, según los reportes, era un racista que mandaba a encarcelar a inmigrantes hispanos. A continuación, rápidamente veamos cómo la prensa, la cadena CNN en este caso, ha reportado esta noticia de último. En medio de un huracán de categoría 4 que amenaza a Texas, pero en este caso es la decisión del presidente de darle un indulto a Joe Arpaio, el exalguacil del condado de Maricopa, quien fue condenado por desacato a una orden de un juez. ¿Y cuál había sido esa orden de un juez? Le había ordenado dejar de detener a personas por lo que se... Al ex sheriff Joe Arpaio. Conexión con Washington, D.C. Juan Carlos López, adelante, buenas noches. Camilo, buenas noches. Y normalmente los viernes en la noche las Casas Blancas, demócratas y republicanas, sueltan noticias que quieren que pasen desapercibidas. Esta noche 2 noticias de gran envergadura. Amigos de Videos Mundo, noticias al minuto de Estados Unidos. Informarles que el presidente Donald Trump ha indultado, es decir, ha concedido el perdón presidencial a Joe Arpaio, es decir, que no irá a la cárcel este ex sheriff que administraba diferentes cárceles en Estados Unidos. En un momento, la polémica en torno al perdón presidencial de Donald Trump hacia Joe Arpaio, el ex sheriff. Buenas noches, señoras y señores. Interrumpimos nuestra programación que está conmocionando sobre todo a la comunidad hispana de los Estados Unidos. El presidente Trump ha indultado prácticamente hace minutos